Ahí, Mejor. Ahí está. ahí Ahí está. está grabando. Ahí está Y grabando. ahí lo, Ahí hay que Ahí está apretar lo Got grabando. It paro. o Leave Meeting. Me aparece un mensaje para autorizar, pero dice Got It. Sí, no importa. Porque, No sabemos nada. es que no, la idea es que un poquito como lo que pasó la otra vez, que tú nos hagas un pequeño encuadre, como para poder tener mayor manejo, sobre todo del tema de demencias y de cómo se va deteriorando en el fondo este envejecimiento negativo que se Claro, genera muchas veces, el por qué, y desde ahí que te podamos hacer algunas preguntas, si te parece. súper, ya para mira, espérame un poquito. Oye, No es perdón, necesaria bueno, presentación, ¿ah? ¿no? Ya. Bueno, No, 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 para nada, ¿no? para nada, no, no, ¿Seguro? no, sí ¿No? que son conversas, no, la Ah, grabación perfecto. tiene que ver con que otros mediadores el día de mañana puedan ver esta conversación, Ah, ¿ya? perfecto. Ya. Oye, bueno, voy a saludar a todos y todas. Buenas tardes, generalizado. Primero, mis disculpas. Hoy día se me había olvidado que mi hijo tiene taller de voleibol, así que lo tuve que dejar volando. Pero ya llegó. Alcanzó a llegar justito, así que me estacioné y me incorporé al tiro. Pucha, ojalá que no sé si veo algunas caritas conocidas. Yo tuve la suerte de ser invitado a la charla al Tres que hizo Pame en la Finisterra, que fue maravillosa, esa jornada que se hizo. No sé si algunos me pudieron observar ahí. La verdad que fue maravillosa, el tema del adulto mayor de diferentes ángulos. Y yo me referí, ¿no es cierto?, sobre todo al tema de demencia y el tema cognitivo, que es lo que la PAME siempre me hace hincapié que le refuerce. Mira, para partir el tema, hay un tema que yo lo parto diciendo que el tema de la cognición y el tema de la demencia, no por ser viejito yo voy a tener demencia, ya eso les voy a reforzar hasta el cansancio, que es un tema que sale muchas veces no sé si hay alguna periodista por acá, pero espero no, pero se ve mucho en la tele, que hablan de, no, este paciente está con demencia senil, y ahí se empieza a ver, se empieza a parpadear un ojo. Para que tengan ese concepto, la demencia senil no existe. De hecho, en la evolución normal de las personas, de hecho está bien documentado, y incluso los pacientes octogenarios, nonagenarios y centenarios, la línea con la demencia no se topa nunca hasta el momento, ¿ya? Y seguimos, cada vez estamos siendo más viejitos y la demencia no es nunca normal, nunca, ya, nunca es normal. La demencia como tal, para efectos clínicos, básicamente es la pérdida de la competencia y la autonomía de las personas. Ya, eso en fondo para que lo tengan desde el punto de vista clínico. Y esta pérdida de la autonomía y la competencia de las personas, ¿no es cierto?, que no me permite expresar lo que yo realmente quiero hacer, ¿no es cierto?, que es mi autonomía, la cual es ejercer mi propia competencia, o sea, yo lo que quiero hacer con estos temas. Eso cuando se pierde, que habitualmente en el pasado lo ligábamos a la memoria, ¿no es cierto? Efectivamente es una demencia, pero ahora sabemos que si yo, por ejemplo, pierdo el lenguaje, pierdo mi capacidad verbal, mi capacidad de abstracción en una intensidad suficiente que me interfiera en mi autonomía, eso es demencia, ¿ya? Entonces, para que tengan ese concepto que es súper básico, que la demencia no es solamente pérdida de la memoria, de hecho hay demencias que son semánticas, que son afásicas o del lenguaje, que la pérdida de memoria está relativamente conservada, y yo tengo alteración en otros ámbitos de la cognición. O sea, eso es lo primero. Entonces, vamos a definir demencia como una pérdida, ¿no es cierto?, de la autonomía, de ejercer mi libre autonomía para yo ser competente. Y esto puede ser secundario a alguna alteración, a algún dominio cognitivo. Esto es la memoria, capacidad verbal, capacidad de abstracción, ya, memoria corta, memoria remota. Nosotros hablamos de los dominios cognitivos, cualquier dominio cognitivo que sea suficientemente intenso, por ejemplo, una afasia severa, también me puede llevar a estar demente con una memoria relativamente preservada. Otro concepto importante y que realmente me ha pasado cuando, porque yo tengo la suerte de ser jefe de demencia en el Hospital de la Florida, tenemos una población sobre 300.000 personas, entonces el tema para mí de los derechos humanos, estar viendo viejitos y defendiéndolo y peleando por ellos también es para mí pan de cada día. Otro tema que me preguntan muchos, gente que no tiene que ver con el de salud, es que, por ejemplo, ¿qué pasa con estos viejitos que no están dementes ni están normales? Hay un tema que salió
un concepto, pero de más o menos los últimos 20 años, que se llama en inglés, claro, eh, deterioro cognitivo leve. Entonces, el deterioro cognitivo leve son aquellas personas que efectivamente están perdiendo, sobre todo el tema de la memoria, un poco, pero no les alcanza ni a perder la autonomía, ni son normales. Entonces, ojo con esa definición, el deterioro cognitivo leve, ahí estamos llenos de gente con eso, que son gente que no son normales, pero tampoco son dementes y están ahí. Y esos deterioros cognitivos leves, lo importante es que algunos probablemente los podemos reversar. ¿Por qué? Porque estaban con depresión o alguna otra cosa. Un tercio de deterioro cognitivo leve van a seguir igual y hay un tercio que efectivamente se pueden demenciar. Entonces, el deterioro cognitivo leve no por sí es un pródromo de demencia, pero creo que tengan este concepto porque es un concepto relativamente nuevo, no me implica un deterioro de la autonomía ni de la competencia. Pero esta etapa, por lo menos para los clínicos, puede ser muy importante porque si es el deterioro cognitivo leve en el contexto de una demencia tipo Alzheimer, que es un continuo, ¿no es cierto? El clínico, nosotros tenemos que ser muy suspicaces con ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que dejar legalmente todo ordenado. Acuérdense que finalmente después cuando es el tema de la demencia, lamentablemente es un desastre familiar en todo sentido. Y si el paciente no dejó todas sus cosas ordenadas, que eso yo lo veo a cada día, que quieren sacarle plata al viejito, le cobran doble Ay, gasto común, los llenan de planes de celulares, le hacen firmar cosas. Entonces, este tema es súper importante antes de llegar a eso y ver los descalabros económicos que vemos con nuestros adultos mayores. Y ya los pobres ganan una miseria y más encima la sociedad les roba, les saca cosas y eso es horrible. Lamentablemente yo lo veo cada día también. No sé si estuve bien o hablé mucho para que me tiré la oreja después. No, 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 para nada. No, nada. dele más. No. No, de pleno, Que no escalado. sabía así cómo estaba, pero mira, básicamente es ese el concepto, ¿ya? Entonces, para que evitemos hablar de demencia senil, pero no por eso aquí hay que ponerse depresión y mucho menos, tenemos de hecho la mayoría de los adultos mayores cognitivamente están bien, cognitivamente son normales. Obviamente hay una alteración y que todo eso nos pasa, lo que más se lentece con la edad y que eso es normal, y yo también no soy tan viejo, pero también me doy cuenta, porque a los 20 años me devoraba los libros de medicina y ahora en realidad esa devoración de libros lo hago más lento. La velocidad del pensamiento se hace más lenta a la medida que nos vamos haciendo más viejitos, y eso es absolutamente normal, pero jamás nos va a llevar eso a que tengamos demencia. Sin embargo, otras capacidades, ojo, se van aumentando. El tema de la experiencia, la memoria, por ejemplo, working memory basada en tu experiencia, eso también es un plus y que muchas veces la sociedad eso no lo toma como tal, que efectivamente aquí la experiencia es parte de la inteligencia, ojo. Y por eso los adultos mayores también se dice que es la etapa en fondo de reflexiva, donde son capaces de comprender, porque efectivamente la experiencia lleva al cerebro a tener más expertise y a bajar un poquito la ansiedad y la animosidad que se ve en los pacientes jóvenes. Los pacientes adultos mayores ya, yo como digo, vienen de vuelta. ¿Ah? Así que ese es otro concepto que es importante igual. Mm. ¿Te puedo preguntar? Por favor, hola, hola. Hola. O sea, yo lo que te estoy entendiendo es que tú dices que no existe la demencia senil, No, no que existe. no tiene nada que ver con el Alzheimer, que son cosas No. completamente... Lo que pasa es que, a ver, ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que se le da, que está de moda, de hecho hay fármacos nuevos que han salido, ¿no es cierto? La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que probablemente es el tipo de demencia neurodegenerativa más frecuente, pero no se relaciona. De hecho, efectivamente, también se le llama arteriosclerosis antes, no sé si 20, 30 años atrás, alcanzaron a escuchar ese concepto, que en realidad es un concepto Sí, obsoleto, que en realidad decía que se le ponían las arterias duras, como que el cerebro se secaba y llegábamos a sí. la arteriosclerosis y todas las tonterías. Ya la verdad que el concepto ahora no es así. El tema de demencia senil como tal no existe. El Alzheimer es un tipo de demencia, probablemente la más frecuente, ya, pero es un tipo de demencia y que tampoco podemos analogarla a un tipo de demencia senil. Ojo que la edad, lamentablemente, es un factor de riesgo, probablemente el más importante, pero ojo, no es necesario ni suficiente para hacer la enfermedad tipo Alzheimer, porque es un concepto de medicina bien interesante. O sea, yo puedo tener un paciente joven, 55 años, por ejemplo, no adulto mayor, y con Alzheimer.
¿ah? Entonces, eso es súper importante. Todos los Alzheimer que nosotros vemos habitualmente son Alzheimer esporádicos, de hecho, grandes actores. No sé si, por ejemplo, a mí me encantaba Sean Connery, no sé si hay alguno aquí que gustaba Sean Connery, tremendo Sí, monstruo, actor. ¿No es cierto? Fue el primer James Bond que tuvimos, el 007, y él se demenció háblate tipo Alzheimer, ¿ah? Y él se demenció tipo Alzheimer. Y ahí esa, para allá. esa demencia fue en el contexto de ser, claro, el ser adulto mayor, pero tú tienes que sumar otros factores. Entonces, la edad es un factor necesario, pero no suficiente, ojo, no suficiente para tener demencia. Es un factor de riesgo, claro, eso es indiscutible, pero la edad por sí sola no sería suficiente para demenciarnos. Eso es un concepto que quiero que lo grabe. Sí, No sé Cristian, si, entiendo que habrían tres tipos de demencia, ¿no? o sea, para mí, mira, hay varios tipos de demencia. ¿Ya? Obviamente ya tienes que ver un poquito, la demencia puede ver, tú la puedes clasificar, por ejemplo, desde el área cognitiva afectada, por ejemplo. Si cuando yo hablo, ejemplo, puedo hablar con demencia semántica o demencia en fondo en relación a la memoria, tú puedes hacer una clasificación clínica según el área afectada, PAME. Y las otras demencias en general, cuando tú hablas, por ejemplo, de demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Lewy, y si podemos ir sumando, demencias pugilísticas, se refieren un poquito a la etiología, ¿ya? Pero en general, así es muy grande rasgo, para hablarles un poquito de la etiología, las demencias traumáticas son como un tremendo grupo, ya ahí están los boxeadores, los futbolistas americanos, estos fútbol americanos, de hecho hay una película excelente de Will Smith, no sé si la han podido ver, él representa a unos futbolistas americanos, te las recomiendo que las vean, porque la cabeza nosotros no estamos hechos para golpearnos en la cabeza. Entonces, el ser jugador profesional, boxeo, incluso fútbol, ojo, fútbol de nosotros, fútbol americano y de los gringos, serían factores de riesgo. ¿Por qué? Porque te pegas en la cabeza. Y el pegarse en la cabeza es un factor demostrado de que te puedes demenciar. Así como yo también me puedo tirar de un tercer piso porque al vivo me pego en la cabeza, ¿no es cierto? Voy a llegar demente, pero voy a estar vivo y no voy a tener demencia en Alzheimer, sino simplemente una demencia traumática porque me pegué en la cabeza, no me mató, pero me dañó lo suficiente al cerebro para tener una demencia traumática. Entonces quiero que en fondo se hagan, eso es un gran espectro. Y el otro gran espectro, PAME, cuando tú dices de las tres grandes grupos, claro, es el grupo de las demencias neurodegenerativas, que son lamentablemente es cuando nuestro cerebro se empieza a morir. Y aquí caen todas estas demencias, que son la demencia frontotemporal, la demencia de Alzheimer, que es la más frecuente, demencia por cuerpo de Levy, ¿ya? Y demencias asociadas, por ejemplo, a otras enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que lamentablemente los pacientes con Parkinson, cuando luego observa a los 10, 15, 20 años, también se empiezan a demenciar. Entonces tenemos un grupo de demencias traumáticas, tenemos un grupo también de demencias que son más bien neurodegenerativas, PAM. Yo te diría que ahí hay como dos grandes grupos, ¿ah? Y las neurodegenerativas, probablemente la clínica, y lo que nosotros también vamos a ver son esas, ¿ah? Un poquito las traumáticas, las demencias del área, como les decía, neurodegenerativa, Alzheimer, demencia por cuerpo de Levy, demencia frontotemporal. Y acuérdense que también nosotros, por el ámbito que tenemos, nosotros tenemos muchas demencias en relación al consumo de alcohol, que eso yo lo diría porque va a otro, o que nosotros hablamos de deterioro orgánico cerebral, que son demencias muy jodidas, son pacientes que conductualmente andan súper mal, y eso se da, por ejemplo, por un consumo de alcohol toda la vida, y tú le tomas un escáner, claro, está un cerebro absolutamente atrofiado, chico, muchas veces con infarto, que también es otro tipo que vemos nosotros, y lamentablemente esto muchas veces en nuestros adultos mayores, que son más encima habitualmente son de clase social, ¿no es cierto?, más bien humilde, se juntan estos factores. Cuando tú hablas de demencia Alzheimer, de hecho, se sabe que la demencia Alzheimer también muchas veces va asociado no es solamente Alzheimer puro, sino con infarto. Entonces, súmale eso, la sociedad donde vivimos, el cerebro es como estar, tú le pegas de varias partes hasta que no sigue funcionando. ¿Ya? Ese ejemplo a mí me gusta. Yo digo, el ejemplo se lo copió una profesora de la Chile que dice, el cerebro funciona bien, es como una pelota de fútbol. Perfecto, funciona. Tú le pegaste, por ejemplo, alcohol, para darte un ejemplo, alcohol toda la vida, un pinchazo, pero pues los cabros chicos pueden seguir funcionando, están jugando ahí. Otro pinchazo, te pegaste en la cabeza, la pelota ahí ya no sigue funcionando, pero más lento, pero sigue funcionando. Y el tercer pinchazo, por ejemplo, fue en la acumulación de proteínas, que es el Alzheimer,
el cerebro ya no aguantó más, se desinfló y nos vino la demencia. Ese concepto un poquito. En general, el cerebro sufre de diferentes flancos. Entonces, lamentablemente, en nuestros adultos mayores, estas cosas, estas causas se van sumando, ¿ya? De hecho, es así también. eh, yo diría entonces, PAMI, que son por lo menos como tres grupos: traumáticas, las neurodegenerativas, y tercero, como te diría, tiene que ver un poquito por el contexto social. Acuérdense también que nosotros somos un país en realidad en subdesarrollo, tercermundista, lamentablemente, en ese sentido, en el sentido cultural, y todo eso afecta. Y si eso también sumamos la gente con baja escolaridad, ojo, se demencia más. Así que estamos condenados a estudiar y trabajar todas nuestras vidas. Y eso es bien Claro. interesante, los pacientes analfabetos se demencian todos después de los 50, 60 años, no sé si 100%, pero es altísimo, y eso tiene que ver que el cerebro no se desarrolló. El cerebro es como un músculo que si tú no lo trabajas no funciona. Hay un viejo proverbio en la medicina que dice: órgano que no se ocupa se atrofia. Aquí con el cerebro pasa lo mismo. Eso para mí sí. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha perfecto. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. María Angélica está silenciada. Está muteada María Angélica Matos. Sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Cristian, me quedó Hola. resonando cuando tú dices exceso de proteína y Alzheimer. ¿Cómo va Sí, eso? sí, es eso. De hecho, mira, estas enfermedades que son neurodegenerativas son por acumulación de ciertas proteínas, ¿ya? En el caso del Alzheimer es una proteína que es súper conocida que se llama beta-amiloide, ¿ah? Que se empieza a juntar, y de hecho este es pues te digo, la enfermedad de Alzheimer es un continuo que se desarrolla en tu vida, ¿ya? Y eso en realidad ahora es bien interesante porque hemos logrado ahora con los avances que tenemos. Lamentablemente sabemos mucho sobre más Alzheimer, pero no sabemos mucho cómo combatirla. Y te explico un poquito por qué. Esta es una proteína que se va acumulando a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces tú hablas de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, imagínate que yo tengo un examen, que yo puedo marcar esta proteína que se llama beta-amiloide, y se lo hago a un paciente joven, por ejemplo, como yo, pero cuarentón, medio carreteado, pero todavía funciona. Entonces, me hago el examen y que se llama PET, ¿ah? Se llama PET. Tú marcas unos marcadores radioactivos, lo marcas y me sale el cerebro lleno de beta-amiloide, pero no estoy demente. Entonces, yo tengo la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque está ahí dándole encima, pero mi cerebro está aguantando. Pero después, como yo me voy haciendo viejito, voy acumulando más amiloide, voy acumulando más daños. Me puse a tomar otras cosas, me veía en la cabeza, se me ocurrió dedicarme al boxeo. Ya llegó un momento que el cerebro no aguantó más, me demencié. Y en esa fase ya yo puedo hablar de demencia tipo Alzheimer. No sé si me explicas. Esto es como un continuo, ¿ya? Y estas enfermedades neurodegenerativas son, aquí tenemos un tipo de proteína. Por ejemplo, en la demencia por cuerpo de Levy son otro tipo de proteína, y así vamos hablando. Hay otros que se llaman alfa-sinuclein-empatía. La verdad que esto es súper complejo, pero para explicarte un poquito, estas enfermedades neurodegenerativas se producen por acumulación de proteínas en el cerebro, ¿ya? Y las teorías de ahora es que estas proteínas se acumulan también un poquito por los hábitos de las personas. Eso está suya, cada vez más demostrado. La gente que fuma, que toma alcohol y gel, estas proteínas tú las tiendes a agregar más. Cuando tú te pegas en la cabeza, miren qué interesante, estas proteínas que están ahí te pegan más al cerebro. Ojo, entonces una de las teorías por qué yo me demencio más si me pego es porque estas proteínas estaban como ahí y tú con el golpe tú las agregas más. Esa es una teoría, ¿ya? Entonces, finalmente es eso. Estas enfermedades neurodegenerativas son por acumulación de ciertas proteínas que tú las debieses estar como limpiando, un clearance que se llama, ¿ya? Entonces, otro fenómeno interesante, por decirte también, María Angélica, ¿cierto? María Angélica, sí, Sí, perdón. Es, por ejemplo, la gente que hace turno. Sabes que estas proteínas se limpian en la fase N3 o la fase más profunda del sueño. Entonces, si yo hago turno y como no alcanzo mi fase del sueño, o habitualmente hago un sueño superficial, esas proteínas se van llenando. Eso está demostrado, ojo. Entonces, la gente que hace turnos se demencia más. La gente que duerme mal
si yo y esto se limpia en la noche y no lo limpias en otra hora. Entonces yo digo, hay gente que le encanta que se acuesta a las 2 de la mañana como si fuera nada y se levantan a las 4 o 5 y esa persona probablemente tiene mayor factor de demenciarse porque no va a limpiar su proteína durante la noche. Porque nosotros somos animales para trabajar de día y dormir en la noche. Y eso está, desde el punto de vista médico y evolutivo, está ultra demostrado. Ya, eso que están los búhos y no sé cuánto que trabajan en la noche, es cierto. Las Pero alondras y los búhos. eso, ese dicho, claro. Mira, eso es cierto, tú hablas con la persona, eso es cierto, pero lamentablemente nosotros evolutivamente y médicamente estamos hechos para hacer nuestras cosas en el día y descansar en la Y noche. descansar, claro. Entonces, toda esta cosa de los hábitos, también sería todos estos hábitos malos en general, te facilitarían esta agregación de proteínas que le hacen mal a tu cerebro. Ok, gracias. Wow, qué interesante. Yo tengo una consulta, Amén. porque acá somos todas mediadoras y nos vinculamos con personas mayores en algunos momentos o en muchos momentos. Y de alguna forma yo sé que esto lleva, obviamente, con evaluaciones y muchas cosas, digamos. Sin embargo, hay ciertas actitudes, ciertas cositas que uno puede ir como mirando que permitan poder más menos Indagar. indagar. Eso. Entonces, por ejemplo, yo les comentaba en algún momento que tuve una causa en la cual la señora que yo representaba, persona mayor, estaba indignada con su hija y decía que la maltrataba, que la amedrentaba, que la amenazaba con no darle comida, con, bueno, una serie de cosas, con dejarla encerrada, etcétera. Y claro, la señora se arrancaba a medianoche y no volvía. Entonces sí, la dejaba encerrada. No, le ponía candado hasta el refrigerador porque se comía todo y estaba con la diabetes, pero te lo Me encargo. O imagino. sea, claro, era efectivo todo lo que ella decía, pero era Pero en un porque... contexto especial. Proteger. Exacto. Entonces, ¿nos podrías dar algunos tips como para más o menos tratar de saber con quién estamos al frente para poder Sí, ayudarla de mejor forma, en definitiva? sí, mira, es súper interesante. Lo mismo que preguntan los familiares, ¿cuándo puedo sospechar si mi mamá ya está o mi papá está empezando a pedir pistas como es para la demencia? Mira, acuérdense que la definición de demencia es la pérdida de la autonomía. Entonces, si yo tengo un adulto mayor, por ejemplo, que la mayoría igual de nuestros adultos mayores lamentablemente cognitivamente se funcionan en un medio ambiente básico, en general estoy hablando, ojo, básico. El día a día es como ir a comprar el pan, ¿no es cierto? El súper, que probablemente es la actividad como más compleja que hacen, ojo, entre comillas. Si un adulto mayor dejó de hacer esas cosas, se retrajo, ya no está saliendo de la casa, lo que hacía en fondo socialmente lo dejó de hacer. Si un adulto mayor, ojo, que empezó con depresión, y la depresión puede ser un primer marcador de demencia en un adulto mayor, ojo con eso. Yo tengo un abuelito, 70 años, jamás ha tenido depresión en su vida y presenta una depresión a los 70 años, ojo con eso, podría ser el inicio de un cuadro, de fondo, una alteración cognitiva, ¿ya? Y de hecho la palabra a nosotros demencia no nos gusta, si quieren hablar así, nosotros hablamos así como cuando tú tienes un paciente con cáncer, no le dice todo el rato, se lo refriegas, tienes cáncer, uno dice neoplasia, aquí uno habla de deterioro cognitivo, ya, es como la palabra, como que todo el paciente, ¿y qué tiene mi papá, doctor? ¿Qué tiene? Tiene un deterioro cognitivo, y ahí tú le bajas y la ansiedad, me está diciendo que está alterado, pero no le está diciendo nada más, ¿ya? Entonces, esa palabra yo quiero que es buena ocuparla. Otro tema, cuando te puede en el adulto mayor que empieza también con estas cosas del día a día, perdió el manejo del dinero, que son actividades bien instrumentales, perdió la capacidad de viajar, por ejemplo, en la locomoción colectiva. ¿Ya? Cuando yo voy perdiendo mi independencia y me voy como encerrando, ojo con eso. El adulto mayor delirioso. El adulto mayor delirioso muy probablemente tiene un deterioro cognitivo detrás. De hecho, nosotros, cuando nos llega un paciente, les explico, 80 años, que jamás en la vida había dado problemas, se fracturó la cadera y se transformó en Chucky dentro del hospital, y después vienen los familiares y le echan la culpa que el hospital fue, no, es simplemente lo que pasó que el abuelito no pasó el test de esfuerzo con el estrés que le significó la fractura de cadera y se puso, ¿no es cierto?, se puso confuso. Eso también puede ser otro marcador de que estás empezando con un tema cognitivo. O sea, yo les diría que en general estos tips son esos, o sea, cualquier cosa,
se notan que hay una pérdida de la autonomía. Por ejemplo, lo otro también cuando se ponen perseverantes. Todos antes son perseverantes hoy y te preguntan una cosa, te lo vuelven a preguntar, ojo con eso. El caso que contó Pame es súper cierto, pero hay que tener cuidado porque algunos puede ser verdad. Entonces, porque estamos velando por el que no haya maltrato, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. fíjense aquí que en realidad los adultos mayores empiezan con muchos delirios. Y los delirios son siempre los mismos. Esto es re interesante, los adultos mayores. Mira, son delirios de persecución. Me persiguen, me persiguen, me persiguen, me persiguen la causa que ustedes quieran. Delirio celotipia. Mi esposa se mete con el vecino que lo conoce, yo los veo porque yo sé que en la tarde cuando se da la vuelta, no, y he escuchado una historia así, una historia maravillosa, que Teleserie. el Rupi se le queda chico al lado de la historia que me cuentan los... No, y está suelta, y esto, entonces esto es delirio, entonces tenemos delirio de celo, delirio de robo también, ojo con eso, siempre lo mismo, me están robando, me sacan la plata, yo no sé cómo soy, se aprovechan de mí, me están sacando la plata, delirio de robo, ¿ya? Delirio de cambio, delirio, no es mi casa, tú no eres mi hija, y es la hija, mejor. Tú no eres mi hija, como delirio de personificación, ¿ya? Me cambiaron, esto no es mi casa, esto no es mi hija, ¿ya? Así que ojo con eso. Y los delirios también son siempre los mismos. Y lo otro también es, en el mismo contexto también son las alucinaciones. Si tienen alguna, no es siempre así, ojo, pero me están pidiendo tips. Un adulto mayor, ¿no es cierto? Que dice que alucina, que también un poquito habitualmente son los mismos, que empiezan a ver a los papás, ven niñitos correr, o ven animales también, ojo con eso. Los delirios son interesantes porque los delirios, mira, los ven, pero no los escuchan. Ojo con eso, que es un tip súper interesante. Los ven, pero no los escuchan. Porque si los escuchan, acuérdense que esos pacientes esquizofrénicos, cambia el cuento ahí. ¿Ya? Sí. Los pacientes esquizofrénicos ven cosas y les escuchan y le hablan y Y le eso. hablan. Y les hablan. Ya esos son pacientes esquizofrénicos. Habitualmente, ojo, ¿no? Pero habitualmente los pacientes con demencia o demencia tipo Alzheimer pueden tener alucinaciones, pero son alucinaciones visuales y que no interactúan con él. Ya aquí ni tampoco le dan órdenes. Eso va por la esfera más psiquiátrica pura en realidad. Eso. Ya, yo diría, Pame, que esos pueden ser como tips, pero lo más importante son eso, es como es la pérdida de la autonomía. Mira, el paciente, acuérdense, el paciente con demencia se empieza a cerrar, vuelve como que sale menos. Hoy no, ¿sabes que mi papá siempre salía el fin de semana y ya no le gusta salir? ¿Por qué? Porque eso, acuérdense que la apatía también, si hay un síntoma cardinal, Pame, que guía a la demencia, y es súper difícil de tratar en la apatía. ¿Cuál es la apatía? No estoy ni ahí. Que no es depresión. Ojo, yo para tener depresión me hice un cerebro sano. Paciente con demencia y con depresión, es para conversarlo largamente. Se entiende, ¿ya? Porque dice, no, o sea, es que este abuelito está con depresión, no se mueve, no. El abuelito que puede estar todo el día en la tele, viendo en la mañana el Buenos Días a todos, después pasa a la red, ahí no se viene a ver otro programa en la tarde, probablemente ese abuelito es apático. No, yo mi papá lo dejo aquí en la silla, si yo no le digo nada, se queda sentado. Ese abuelito está demenciado hasta que se muestre lo contrario. La pérdida de la iniciativa, eso es también, la pérdida o de la volatilidad, la voluntad de hacer cosas. Recuérdense que tiene que ver con el lóbulo frontal, eso está bien perdido en los adultos mayores. Entonces, por eso no, es que no quiere salir, no quiere hacer estas cosas, tiene que ver con este cuadro también. Eso sería otro tipo importante para mí. Oye, Cristian, y el temor al salir, por ejemplo, una vez que ya cae la tarde, ellos ya se encierran, ya y cierran todas las cortinas, y cierran todas sus ventanas, Sí, pero así es. cuando se va la luz del día en el fondo, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que, mira, hay un tema que se llama síndrome crepuscular, que no sé si lo han tenido algún familiar cercano, que baja la luz y yo digo que se convierten en chuki. Eso es súper, y ¿Romy está qué? demostrado, y se Ah, convierten en chuki, en, en, se en, pierden, ¿ya? Claro, tiene que ver con la luz solar. De hecho, los síndromes confusionales de los adultos mayores son más frecuentes en el invierno porque baja la luz solar, ok. ¿ya? Y el frío también, aparentemente. El verano, como que disminuyen. El sol, yo digo, los viejitos son como Superman, se cargan con el sol les hace súper bien. ¿Ya? Por eso el que se aísle, el que está encerrado, no, es Ahí lo peor estoy que yo, pueden hacer. ahí Importante estoy que yo. tomen sol. Se tienen que vivir los viejitos, se tienen que cargar. Son como las flores, como Superman. Entonces, y eso pasa por eso. Hay un síndrome crepuscular y en fondo baja la luz y el adulto mayor estaba como normal y se empieza a perder o Ese medio empieza, sí. perseverante.
Eso es súper clásico y es por la bajada de luz. ¿No? Eh, yo tenía una pregunta. Sí, hola. ¿Sabes? Estaba conversando con una amiga que es terapeuta ocupacional Ah, súper. y me comentaba ella de que ha llegado mucho adulto mayor que actualmente está siendo diagnosticado con autismo o con trastorno del espectro autista. Así ¿Ya? que Sí. antiguamente esto no se conocía, no se hacían diagnósticos. Entonces actualmente se están haciendo y resulta de que siempre fueron personas del espectro autista. Al respecto, ¿hay algún estudio que lo avale? No sé, ¿se está estudiando al respecto? Sí, mira, bien interesante, porque el TEA ahora la verdad que está un poquito como de moda, como el déficit atencional, ahora sí yo tengo Sí, TEA, están todos los chicos con TEA, los quieren meter feniato, otro Ritalin al colegio, así. Claro. Mira, y tiene que ver probablemente con un tema de moda, pero también es un tema médico que, a ver, eh, ¿qué te podría decir al respecto? Es cierto que probablemente nos van a salir algunos adultos mayores que tienen, ojo, o que tengan déficit atencional. De hecho, eso uno lo ve. Y yo lo he visto, pero pocos casos. ¿Ya? Yo veo harto adulto mayor. Y está escrito también. Eso en el fondo no sé que este paciente o mi papá está como raro todo, pero después tú ir ahí para atrás y siempre fue raro, lo mismo que dices tú. No se concentraba mucho, por ejemplo, en el colegio leía mal, en la universidad también leía, o no logró terminar la universidad y finalmente tú empezaste a tratar un síndrome de déficit atencional, por ejemplo, en el adulto mayor, y lo trataste y anduvo mejor. Y que ese caso no es remedio, ¿ya? En el trastorno del espectro autista puede pasar un poco lo mismo, pero hay que tener mucho ojo con eso. El trastorno del espectro autista efectivamente puede ser diagnosticado cuando adulto mayor, súper de acuerdo, pero es muy poco probable, puede ser, que en toda la fase para atrás no lo hayas pesquisado, ¿ya? Entonces, en este contexto, ahí también el espectro autista habría que ver probablemente una evaluación neuropsicológica más completa, ahí probablemente una neuropsicóloga nos va a ayudar mucho, porque ahí te empiezas a pillar en el fondo, ¿es más autismo o me estoy demenciando? Entonces, en esa adquisición, ¿no es cierto? Probablemente ahí la neuropsicóloga, con una serie de baterías neuropsicológicas, no va a poder ayudar. Pero súper interesante tu pregunta, ¿no es? Sí, pero súper interesante, pero tiene que ver en fondo para que, a ver, no todo lo que, claro, no todo lo que parece ser Alzheimer es Alzheimer finalmente. Acuérdense que también hay un porcentaje, efectivamente, ¿no?, de los adultos mayores que tienen depresión o tienen depresión de años, que tú los tratas y salen adelante y no se estaban demenciando, ¿ya? Entonces, para que se queden con la idea también que no toda la demencia es un diagnóstico así como listo, esto aquí estás crucificado y no eres demente y hasta ahí llegaste. No, esta cosa igual puede ser un poquito de dinámica. Los adultos mayores también tienen días buenos, tienen días más malos. Eso también es normal, tienen fluctuaciones cognitivas, ¿ya? Entonces, para que también que colocar el sello de un paciente de demente como tal no es un sello, hay que ser un poquito más abierto en ese contexto. No sé si no te contesté lo que Sí, me estabas preguntando. y tenía otra consulta. Cuando hablamos, por ejemplo, Cuéntame. de delirio, eh, mi abuela murió de cáncer a la sangre, por así decirlo, y también un cáncer al pulmón. Y ella, por ejemplo, sufría de muchos delirios. Mm, Entonces, ya pensábamos, porque el diagnóstico fue tan rápido, que eso también iba con algo más psicótico, porque, por ejemplo, aparte del delirio aparecía en otros lados, imaginaba cosas. eh, Nunca entendimos más o menos sí. cómo ¿Por se qué, por qué, diagnostica. por qué le pasa eso? No, mira, es súper claro. Lo que pasa es que, mira, es lo mismo. A ver, te voy a dar el ejemplo de, por ejemplo, Noé. Disculpa, tienes una cara de cabra chica. ¿Qué edad tienes? Eres súper Lola. No, tengo 35 años. Ya, pero eres súper Lola igual ya. Mira, te voy a poner el peor de los escenarios. Oye, sufriste, entraste así, no sé, los grandes quemados, por ejemplo. Viste un accidente, se te dio vuelta un camión de ácido sulfúrico encima, entraste a la UCI, grave, todo el cuento, y a pesar de eso no te confundiste, porque eres una paciente joven. Si le pasa esto, por ejemplo, a un adulto mayor, se quebró la fractura, o sea, tuvo una fractura, por ejemplo, de cadera, que es re frecuente, una neumonía, o COVID, que el COVID fue terrible para esto, ese cerebro de este adulto mayor ya no tiene las chances como el tuyo
¿no es? De defenderse frente a este estrés. Entonces, no puede con el estrés, que significa, y se confunde o empieza con delirio. Entonces, probablemente yendo súper concreto al caso de su abuela, lo que pasó es ahí que ella efectivamente se puso a poner deliriosa por todo este estrés que tenía en el contexto de su cáncer, de su neoplasia. Acuérdate que Ah, está lleno de mediadores inflamatorios, y esos mediadores inflamatorios pasan al cerebro y te ocasionan ¿no es cierto?, psicótico o conductual, o todas las repercusiones que tú puedas tener. En cambio, esos mediadores inflamatorios, cuando llega el paciente joven, ojo que un paciente joven también puede estar delirioso, pero tienes que estar así terrible, con UCI, con fiebre, haciendo mil cosas para estar delirioso. No sé si me explico. Porque tiene un cerebro más fuerte. Y el test de esfuerzo, que significa el estrés, en los pacientes jóvenes habitualmente lo vas a pasar. ¿Te fijas? Por eso los delirios en los grandes quemados o en fracturas se ven en los adultos mayores, incluso con fracturas chicas. De hecho, por ejemplo, yo me fracturé el hombro el año pasado y yo que me acuerdo no me puse delirioso, pero que no me gustó delirios. ¿Te fijas? Entonces, eso tiene que ver con los estreses. Por ejemplo, en su caso, su abuela fue eso, lo que pasó. Y lamentablemente eso es súper frecuente, ¿eh? Súper frecuente, que no tiene nada que ver con la cabeza, pero dices, ¿por qué se está poniendo delirioso si no tiene nada en la cabeza? Pero tiene que ver con esto, lo que estamos hablando. ¿El delirio es un cuadro médico? Eso es lo último. ¿Cómo? ¿El delirio está diagnosticado con un cuadro médico? No te entiendo, no es decir, no lo entiendo, ¿verdad? Y el delirio Ujú. está diagnosticado con un cuadro médico. Ah, sí, mira, O, lo que pasa es que mira, el delirio como tal es un término entre neuropsiquiátrico. Ya, por ejemplo, los psiquiatras hablan de episodios deliriosos, nosotros hablamos de síndrome confusional agudo. Eso como tal, efectivamente, es un diagnóstico médico y que, ojo, incluso lo tienes que tratar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, paciente adulto mayor que ingresa por una fractura de cadera, que se me pone delirioso frente a otro con la misma fractura de cadera que no se pone delirioso, yo solamente por el delirio, yo sé que ese paciente adulto mayor tiene mayor riesgo más días de hospitalización, mayor riesgo de morirse en la hospitalización y otras complicaciones médicas. O sea, no es un tema menor. Mm, muchas gracias. súper. ¿Más preguntas? Mira, quería, Cristian, hace un rato atrás, hola, Hola. hablabas de que, a ver, de que los adultos mayores, algunos adultos mayores, ¿no es cierto?, comienzan como a quedarse más en casa, como no a tener las mismas actividades que tenían. Eh, Mi experiencia, digamos, yo no tengo mucha experiencia en adultos mayores, porque todas las personas, digamos, papás, abuelitos que tuve fueron fallecimientos muy rápidos, sin enfermedades. Muy joven. ¿Ya? Claro. Entonces, ahora yo vivo con mi mamá cumplió 90 años, ¿ya? Y justamente he estado observando algo que me preocupa, te fijas, que la veo que se está como apagando, es el término que Mm. yo digo, porque estoy viendo que me cuesta sacarla, ¿ya? Éramos muy compañeras, te fijas, y veo ciertas cosas que me preocupan, ¿ya? Que no la noto que tiene la misma fuerza, ¿ya? Y la verdad de que uno no está preparado, te fijas, no sé mucho qué hacer, porque es sana en cuanto no tiene enfermedades preexistentes, te fijas. Entonces, no sé qué me recomienda. He querido llevarla a control, te fijas, pero hasta eso me cuesta, porque yo pido hora y después como que dice no, que hace frío, que estoy Ujú. helada, claro. ¿No? No, mira, cuando pasa eso en general, cuando tú tienes como sospecha que tu mamá está medio rara, que le estará pasando en general, mira, yo te diría que la primera aproximación, mira, más que el neurólogo, como médico general, acuérdate que el médico aquí de cabecera del adulto mayor en un mundo ideal es ser un geriatra, ¿ah? El geriatra, porque acuérdate, en el adulto mayor, mira, son tan sensibles en realidad que cualquier alteración de tu medio externo o de tu medio interno te puede dar un cuadro semi como de depresión, están para adentro. Tienes que pensar que hay, a ver, solamente por la edad ya hay una fragilidad que es de la edad, y lamentablemente eso es así.
¿ya? A pesar de que tu mamá no haya fumado nunca, así, imagínate, haya sido súper sana, así jamás no estuvo ni expuesto ni al olor del copete, por darte un ejemplo. El cigarro tampoco. A pesar de eso, que es cierto que eso te va a dar un cerebro más fuerte, ¿no es cierto? Capaz de aguantar más cosas, igual por la edad, por algo nos podemos poner unos viejitos. Hay un tema de, como te digo, de la habilidad. Yo digo, son como, como unos pajaritos en realidad, como cualquier cosa que tú le pases puede cambiar. Entonces, tanto el medio externo como el medio interno puedes tener alteración y te puede dar una conducta como la que tiene su mamá. Entonces, el geriatra tiene que verla, ¿no es cierto? Y como te digo, hay infecciones urinarias que pueden dar esos cuadros, hay hipovitaminosis, o sea que aquí la falta de vitaminas, sobre todo aquí en Chile, la falta de vitamina D es una pandemia así, pero Sí, uno debería pasar por un avión así tirando vitamina D, sobre todo por el sur de Chile, ¿ya? Y por las zonas medias, el norte no es tanto. Y eso también puede dar síntomas cognitivos y de ánimo, ojo con eso. Entonces es importante que le hagan una evaluación completa a su mamá y después, como le digo, después de eso ir tirando líneas para dónde va la cosa, porque hay muchos factores que podrían influir. Y es por lo mismo, por esta fragilidad que tiene el adulto mayor. perfecto, Así gracias. que, Y mira, agilidad. el otro caso que te voy a comentar es una situación en el centro de mediación donde voy a trabajar, que hace muchos meses atrás ya llegó una adulta mayor solicitando, o sea, había solicitado mediación con su hermana y la hermana ella antes tenía el cuidado de la madre, según lo que recuerdo, y había pasado por X razón a esta otra hermana. Entonces ella acusaba de que la hermana ya no la dejaba ver a su mamá, que la hermana la tenía encerrada a su mamá, que había ido al edificio, había visto que la mamá como que le había mandado mensaje, etcétera. La otra persona no llegó a sesión, aparte en mediación, te fijas, había que cumplir tenía que estar la señora, sé que estaba en buenas condiciones, había que haberla citado, entonces era un caso más bien como para derivarlo a tribunal. Y bueno, se derivó en esa oportunidad la señora a tribunales, ¿ya? Para que siguiera, digamos, como correspondía, se le dio, pues ¿Claro? justo llegó una abogada a visitar ahí al centro y le dio una orientación, ¿ya? De qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que consultar. Pasó eso y mucho tiempo después vuelve la señora y le da por ir a consultar, ponle tú, al centro, o sea que quiere que alguien le escuche y estresa a todo el mundo porque bueno, supimos que el caso fue visto en tribunales, ya que ya está solucionado, pero ella sigue buscando como puerta, ponle tú, tiene como una fijación de que alguien le Mm. escuche, de que culpa a los otros que no le han entendido y la verdad que no saben qué hacer en el centro de mediación. La han tratado súper bien, pero el ambiente cuando aparece, porque aparece cada cierto tiempo. Apareció la usuaria Cachito. Claro, el usuario cachito, te fijas, y no, entonces, Con como cariño, yo con la cariño. atendí, inclusive a mí me han llamado, alguien le dio el teléfono, y la verdad que me llamaba, me contaba historia, y yo decía, Ya. ¿cómo le soluciono? Entonces, pues nos hemos estado preguntando, ¿qué hacemos con esta señora? Sí, verdad que es Porque, complicado. ¿Mm? Mira, esos casos un poquito lo que nos pasa a nosotros, mira, y todo lo que hemos hablado, aquí lo psiquiátrico, ojo, que no hemos dicho nada, así lo psiquiátrico está como lo estamos separando, y en la práctica eso no es así. Acuérdate que a ver, la gente que tiene trastorno bipolar, que son esquizofrénicos, que tienen trastorno de personalidad, están todos envejeciendo, ojo también. Entonces, puede llegar un adulto mayor puede estar psicótico o perseverante en su contexto de su trastorno de personalidad, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser un clúster B, por ejemplo, puede ser un narcisista maligno, que a lo mejor no tratado, que toda la familia lo aceptó, y dentro de su trastorno de personalidad tiene aparece un delirio. Entonces, ¿qué es lo que le sugería yo con ese caso puntual? Que parecería entre más lo medio psiquiátrico, a ver si la misma persona como tal consultar a un psicólogo o un psiquiatra. Por eso, por lo que estamos hablando. Todo esto no quita que nuestro adulto mayor es ojo.
esto se complejiza más, porque imagínate un adulto mayor cuando son, y ojo, cuando tienen, por ejemplo, trastorno de personalidad y se demencian, son como Chucky, es nada cariñoso al lado de estos pacientes, ¿cachai? Porque se potencian. O ese ejemplo, o los pacientes, lo que hablamos, los pacientes alcohólicos que han sido buenos para tomar toda su vida y se demencian cuando son viejitos, hacen unos trastornos neuropsiquiátricos que de verdad en el hospital tú no sabes qué ponerle, porque han tomado tanto en su vida que uno le coloca diazepam, Panadol, y es como dormir nosotros así, con todo el cariño de los pacientes, como tratar de un elefante, sedarlo con dosis y siguen parados. Tiene que ver un poquito con eso. O sea, el tema es aún más complejo si tú tomas lo psiquiátrico. Y lamentablemente, ojo, los psiquiátricos, tú sabes que también los pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos o trastornos bipolares o depresivos, también aparentemente tienen mayor riesgo de demencia. Entonces ahí tenemos mayor riesgo todavía. ¿Ya? Así que yo haría eso, la mandaría al psicólogo o que la vea psiquiatra y tratar de tirarle un poquito ahí subterfugiamente. Eso. Cristian, yo sé que ya estamos más o menos en la hora y yo te dije que iba a intentar ser puntual, pero no puedo dejar de hacerte una No, pregunta. tranquila. Por favor, lo que pasa es que, tal como te acabo de hacer una consulta en relación como a los tips para poder saber más o menos cuando pudiésemos tener tal vez a alguien con algún tipo de déficit cognitivo ya en evolución. También, por otra parte, el hecho de que seamos mediadoras, y por eso insisto en aquello, implica también al momento de poder negociar, mediar, acordar con la familia, es importante tener claridad de las necesidades de las personas mayores. Por Mm, ejemplo, si es que se quiere ingresar a una institución, hay que tener mucha claridad de cuál es la situación de salud de la persona, mm, dado que va a depender si es que es absolutamente. autónomo, puede caminar, si es que está postrado, que es el extremo, o qué sé yo. Claro. Si nos pudieras dar más o menos, por ejemplo, lo otro que yo muchas veces pido, que no tienen a nadie y está en su casa y está con Mm, demencia ya declarada, mm, concreta, etcétera, pero mm, no quiere entrar a un ELEAM. mm. Entonces, ¿qué hago yo con esa persona? Pido Complejo. que desde la municipalidad vayan a la casa, pero tú comprenderás que eso es súper, pero es lo que se debiese. Ahí tenemos miles de temas para hablar con todos nosotros acá. Pero ¿cuáles serían como los cuidados que nosotros debiésemos tener para efectos de cuidar a nuestro representado y cuando el hijo diga ya, por ejemplo, yo el otro día me opuse a un acuerdo, supuestamente, porque iban a andar con la persona mayor unos 3 días en una casa, 3 días en la otra y el fin de semana en otra. Mm, Entonces me claro, opuse radicalmente sí. porque es un cambio que no ayuda en absoluto. Bueno, un poquito eso. Ahora tips de cuidados. Sí, oye, buena pregunta. Mira, Pame, lo mismo que me pasa a mí. Créeme que esas preguntas tú a mí me pasa un poco lo mismo. Yo también, yo veo también un poquito de niveles socioeconómicos diferentes. Yo también trabajo eh, para los Acali, estos Senior Suite, pero ahora que por tiempo, cada vez que puedo voy yendo menos por tiempo. Como lo más VIP que hay en Santiago del Adulto Mayor y la Florida, que hay gente que es mucho más humilde, más de riesgo, y ahí tú ves dinámicas diferentes en función de la plaza, que es un poco lo mismo. Claro, mira, yo creo que tu pregunta es súper compleja, súper difícil, pero mira, ¿qué es lo que hago yo? Y qué es lo que he aprendido también mucho, porque yo trabajo también con terapeutas y con neuropsicólogos, que en realidad aquí, como toda la cosa, esta cuestión se nos complejiza, es muchas veces pedir ayuda, ¿ya? O tratar de un poquito de triangular la información. Triangular la información significa, en el fondo, voy a hablar con los familiares, voy a pedirle bajo la opinión a la neuropsicóloga, voy a hablar con el mismo paciente, para tratar de ver, ojo, tratar de ver, porque si uno pudiera ver, qué es lo mejor para ese paciente. ¿Por qué? Porque me pasa a mí con pacientes cognitivamente normales, 85 años y no se quiere ir de la casa. ¿Qué debe hacer con él? No, a mí no me sacan nica. No, no, ¿No? no, doctor, aquí déjeme tranquilito nomás. Y tú le hiciste el moca, le pedí escáner, tiene el cerebro mejor que yo, anda a sacar la casa. Entonces,
Yo creo Pero, que en una primera parte, Pame, yo creo que habría que, o lo que hago yo es como hacer esa diferencia. O sea, cognitivamente sano, que es el paciente que no está demente, que incluso, ojo, puede tener un deterioro cognitivo leve, pero puede ser autónomo igual, y que él, a pesar de que lo que tú digas, ahí él tiene la razón y ahí no tenemos mucho en que transar, ¿ya? Porque se supone que cognitivamente está sano y acuérdate que aquí es complejo, claro, pero aquí el bienestar, aquí lamentablemente la autonomía del paciente como es autónomo prima por sobre el posible bienestar, ¿no es cierto? Que hay como dos cosas, porque esto es bien interesante, como dos cosas, y a lo mejor ustedes me pueden explicar mucho más eh, con el conflicto, ¿no es cierto? No es así en el tema del adulto mayor que ya tiene un deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Que ya ha tenido una pérdida de su autonomía y por ende a ese paciente o usuario, como queramos llamarle, voy a tener que tratar de ver la mejor opción basados en sus antecedentes y en lo que yo he visto. Y ahí, como digo, Pame, probablemente ahí entran en juego otros actores, la familia, la terapeuta, la neuropsicóloga, la psicóloga, que nos puedan orientar un poquito, yo te digo un poquito lo que nos ha ido relativamente bien en el Hospital de la Florida. Tratar de ver, y ese paciente que no es competente, ahí yo tengo que obviamente tratar de estratificarlo. Hoy en mejor va a ser un tema más bien más médico, porque ustedes saben que en los ELAM, en la residencia de auto mayor, igual los dividen. Si es más autónomo, en todo como que los califican. Y es obvio, tenéis que ordenar el cuento ahí, po. Entonces, en ese contexto, claro, tú tienes un espectro, Pame, desde el paciente que camina, ¿no es cierto? Que está demente, pero camina, hace sus cosas, va al baño, que tienes por un lado ese, y tienes el otro paciente que ya está demente, que está postrado en la cama, que probablemente está en una demencia final. Entonces, todo eso tú tienes un espectro gigantesco de pacientes diferentes. Yo creo, Pame, que es eso, o sea, separar cognitivamente sanos, que ahí no hay mucho que hacer, por más porque ahí está entra en principio la autonomía y después si uno hace algo te podría incluso demandar, no sé, porque tú estás yendo con su autonomía, su libre albedrío, ¿no es cierto? Su libre competencia. Y tenemos estos otros pacientes que lamentablemente aquí que la autonomía se pierde. Y aquí, claro, y en esta también aquí es complejo para mí, ¿por qué? Porque efectivamente hay pacientes que les gusta ir con los familiares, otros que les gustan ir a los hogares, entonces hay que hacer ahí un poquito un trabajo un poquito más exhaustivo y cada familia tiene una dinámica o dinámicas varias. Hay que ver, y también eso es otro tema, ya estamos hablando de familias relativamente normales, el tema es como el caso que tú expusiste, y si no hay dinámica familiar porque no hay más familia. Y yo, por ejemplo, con los casos terribles que me ha tocado ver, Pame, de abandono de adultos mayores, ahí obviamente la opción de internación a llevarlo a un hogar, yo te diría que eso pesa por sobre todo, porque sería en teoría un adulto mayor aislado que está viendo solo, que no tiene a quien pedirle ayuda en caso de, y encima gana una pensión de, no sé, 200 lucas y si es que con cariño, ahí probablemente la opción de internarlo, llevarlo a un hogar, o lo que va a ser mejor que cualquier otra alternativa que tú le puedas hacer. De hecho, a mí me han tocado un par de casos para mí, yo he optado por eso, me han preguntado y creo que nos ha ido bien. Sí, pero ahí está el tema de la autonomía de la voluntad y aunque tenga la persona, incluso es más, ni siquiera temas de cognitivos severos, sino que aunque esté con interdicción declarada por un tribunal, si es Mm, que no manifiesta la voluntad, no lo sí, no, ingresan. sí. Mm, Y es lógico, por mm, lo mismo que tú estás mencionando, mm, porque les va a dejar la escoba dentro del ELEAM, mm. porque no va a Sí, querer estar ahí. sí, lo que Entonces pasa es es súper complejo y esto que tenemos que ir viendo en el fondo entre lo que tú ves y lo que nosotros vemos, de cómo ir conciliando esta situación de nosotros y tú también, obviamente desde la salud, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de no discriminación, de autonomía de la voluntad, de independencia, de representación, de que es una persona jurídica que tiene derechos en el mm. fondo, es complejísimo cuando empezamos a tocar estos temas. Y claro, y si tú sumas eso para mí, que lamentablemente también, claro, los centros de acogida del adulto mayor, pucha, casi que no estén enfermos, que todas corran, que no tengan ningún problema, porque lamentablemente también no están capacitados para atender a pacientes más complejos, que ese es el tema. O sea, mira, o sea, yo te digo, se cuecen habas en Acalis de los Dominicos, que está al frente del molde de Barnechea, que debe ser el Acalis más ABC1 que tenemos en Chile. Ahí, que tienen todas las lucas,
tiene problemas igual. Imagínate aquí donde no hay nada de lucro. Y vamos subiendo millón tras millón de acuerdo al piso en que están, Sí, porque tienen mayores necesidades. sí, yo creo que Pam, yo creo que es un tremendo tema. Ahí yo creo que es súper complejo y ahí también, lo mismo que tú dices, hay un abandono del adulto mayor. Da pena, de repente, o sea, a mí me ha tocado ver que aquí es como tragicómico, van al poli de demencia y va a llegar el paciente solo. Es como un chiste, pero llegó si no me citaron. ¿Y cómo sacáis antecedentes? ¿Cómo trianguláis? Entonces tenéis que acompañarlo para el examen para allá, tenéis que mandarlo para allá, yo lo voy a dejar, la enfermera, y hay un abandono terrible Tremendo, en ese sentido. tremendo. Y como te digo, y a todo nivel, yo no sé por qué estamos tan mal y lamentablemente, Pame, como que la cosa pareciera que vamos a estar peor. Quiero subirle el ánimo con lo que digo, pero tiene que ver con eso, ¿ah? Tú veis la Sí, situación país, cada vez nos vamos a ir haciendo más viejos. eh, eh, no, a mí me da una pena enorme porque a mí, según a ustedes, les pasa lo mismo que les pasan todos los papeles de adultos mayores y muchas veces me pasa la colilla de los pagos. Oye, los pagos así que sacan 150 lucas, ciento claro, veinte lucas. Y tú dices, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hoy en día uno, ¿qué hace con esa plata? nada. No, a mí Bueno, me parte el alma cuando veo. es tremendo. Bueno, nosotros Mm, como también nos conformamos hace poquitito como comité y queremos hacer algo y por eso es que nos estamos empapando de todo lo que podamos en información. Y la próxima semana, por ejemplo, o sea, la próxima reunión, tenemos a un gran amigo mío que él es economista y que se maneja perfecto en todo lo que tiene que ver con el tema, bueno, económico a nivel financiero, digamos, y con mira, qué el tema de entretenido. pensiones Mm, específicamente. Entonces, le he hecho muchas veces la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros cuando ya estemos en momento de jubilar? Entendiendo que para mí mi expectativa de vida era X años y ahora va a ser más, ¿cuánta plata me van a dar? vamos, hoy las mujeres van como de 95 años y ustedes son terribles. Sí, Nosotros pues, decimos las Terminator por género, no las, hay ter- cómo. No, las no, pero Terminators morimos del antes. sistema, imagínate. Sí, no, van a estar ahí. Oye, pero sí, no sé si han visto la residencia de adulto mayor, en la Cali, son estas cuestiones, el 80% son mujeres, son viudas. Sí, sí, es verdad. Entonces, frente a eso, bueno, desde ya, súper invitado porque queremos hacer algún ¡Ay, trabajo qué que permita entretenido! hacer algún tipo de Mm. presentación y en algún minuto poder reunirnos con todos estos maravillosos invitados que vamos a tener y desde esa mirada, cómo vamos coincidiendo en temáticas y cómo vamos abordándolas para... Tú estuviste, Cristian, que ha tenido una voluntad maravillosa, insisto, estuvo en esta presentación que también les comenté en algún momento y tú escuchaste a las personas de Senama. O sea, esta ley que está ahí dando vuelta está hace mucho tiempo y lamentablemente no sé cuándo va a salir adelante esto, digamos. Nosotros como oficina de la corporación que defendemos a las personas mayores, desde el ministerio, recién en el 2025 van a otorgar más ingresos para poder tener a más duplas jurídicas que permitan el acceso a la justicia a las personas mayores. Somos dos abogadas para toda la región metropolitana, dos, con una trabajadora Ay, ay, social. ay. Entonces, yo tengo sola más de 500 causas. Uy, no puedo creer. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, no me Oh, estoy victimizando, solamente estoy dando una realidad, por favor. No, Pero sí, claro, no, sí, es una no, sí, queda claro, situación sí. Lo que súper estamos hablando. compleja, Sí, sí, claro. Entonces desde ahí, bueno, este grupo que tú ves aquí de mujeres maravillosas, se así tocó es, que somos así puras es. mujeres, eh, queremos hacer algo, queremos hacer algo. Y Muy tú nos interesante. Oye, empoderas más en ese quehacer, así que a no, eso. sí, yo aprendo de ustedes cada vez más y lo que pasa es que muchas veces uno, claro, uno trabaja muy clínico, pero como te digo, a mí me toca trabajar mucho en fondo, con la parte legal, en realidad, y me toca conocer el día a día, y el día a día del adulto mayor chileno es terrible, oye. Es terrible, ¿sabes qué? Bueno, yo mostré la charla ahí en otros lados,
cómo los ayudan, cómo hacen charlas. El adulto mayor aquí en Chile como que está destinado a llegar a este viejo y adiós. Es como ya serviste. Oye, y en otro lado tuviste los grupos científicos de adultos mayores, hacen mil cosas afuera. Yo mostré una maratón donde ganaba una señora de 102 años en la última charla que hicimos ahí con la Sí. gente del Senama. Y son vistos como personas contribuyentes que están activas. Aquí adiós, o sea, el currículum, o sea, mira, a mí me toca ver el currículum de repente y he escuchado, no, tiene 45 años, está muy viejo, y yo, güey, ¿qué te pasa si yo tengo esa edad, güey? Y yo revisando currículum. Entonces, estamos en la tontera, así que la juventud, y si saliste de los 40 50 no, adiós. Mm. Pero es un Y no tema de se nosotros, encuentra ¿ah? que... Ojo, eso Sí, ojo, tiene con el tema tercermundista también, ¿ah? Es culpa de nosotros. ¿El qué? Nosotros como países tercermundistas, Ah, somos ya. así. En otro lado, no sé si han tenido la suerte de hablar con profesionales. En otro lado, el tema es diferente. Es diferente. El adulto mayor activo, o sea, yo tengo colegas activos, 70 80 años, neurólogos, y dan charlas, y la edad da lo mismo. es que no hemos Sí, caído en cuenta en lo que se nos sí. viene. Verónica Mm. había pedido la Mm. palabra y después María Inés. Sí, ahora voy a poner, porque para no dificultar la conexión, pero Ala, una consulta. Me ha tocado ver muchos casos y bueno, la pregunta apunta en qué momento, por ejemplo, vulnerando los derechos totalmente de las personas mayores, se declara interdicta a una persona o por tener una enfermedad, digamos, terminal, al estar, por ejemplo, con un cáncer, metástasis, se puede interceder por tomar decisiones por esta persona. mm. Eh, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cómo se define de lo que estamos hablando, por ejemplo, con un Alzheimer o a diferencia de en paralelo la obligación de, por ejemplo, de los hijos de, de apoyar a los padres, por ejemplo, Sí, mira, o a los súper bueno. abuelos en este Súper bueno. eso. Mira, lo primero que quiero decir que mira, la interdicción no es un término médico, es un término más bien legal, ¿cierto? Ya, Eh, el término médico como tal, que tú podrías añadir, en realidad, vuelvo un poco a lo mismo que estaba señalando antes, es cuando hay una pérdida de la competencia. La ya, competencia finalmente es lo que me da la libertad, es lo que me da la capacidad de ejercer mi propia autonomía, en fondo es como para decidir en base a lo que yo quiero, lo que estoy pensando, lo que quiero hacer. Entonces, en este juego que se ve como fácil, teóricamente muchas veces no es muy fácil en la práctica, pero yo le diría que tiene que ver un poquito con eso. El momento que el paciente perdió su autonomía, eh, el paciente, claro, podría ser. Y ojo que el tema aquí, como la clínica no muchas veces va con lo jurídico, ¿qué me refiero? Que, a ver, en pacientes incluso con demencia leve, esto es una demencia que estás conservando, tú, como la demencia no son puras ni son tales como cual, tú cuando hablas con el paciente, ese paciente todavía puede ser competente. ajá, Entonces, aquí hay que tener mucho ojo porque a ver, nosotros desde el punto de vista clínico, por lo menos lo que me interesa a mí es que ese paciente ordene sus cosas para que no lleguen, después lleguen los cuerpos encima y para que él deje todo ordenado y por sí, último la plata se la deja a quien quiera. ¿Sí? sí, Entonces, hay que tener harto ojo con eso. Entonces, el tema legal, yo diría que desde el punto de vista clínico, el ser interdicto, ya pasa de una demencia moderada y severa, hay nada que hacer. Demencia moderada y severa, ahí el paciente no puede tomar ningún tipo de decisión. Eso clínicamente y médicamente es así. Pero un deterioro ya, cognitivo leve o una demencia inicial, el paciente a lo mejor todavía puede tener algunos rasgos de. Entonces, por eso es importante que esta interdicción, ¿no es cierto?, la del servicio médico legal, por peritos más bien expertos. Pero yo te diría ¿qué pasa eso? En fondo, cuando tú pierdes tu autonomía, tu competencia, perdón, que es la capacidad de ejercer la autonomía, ya en teoría podrías asimilar el término que usted me refiere, ¿no es cierto? Pero hay que pensar, como te digo, que en el dolor cognitivo leve y en demencias iniciales, el paciente todavía podría ser competente para algunas cosas, ejemplo, qué hago con mi platita, para dónde me quiero ir, tú puedes hacer ciertas cosas, y ese paciente legalmente a lo mejor no va a hacer, ay, perdón, ese me fue el término,
Pame, Interdicto. ayúdame. Interdicto, Autónomo, perdón. Mira, independiente. cacha, y estamos hablando de la memoria, para mí. Soy neurólogo también, y hablando de la memoria. El término de ser interdicto, ¿ya? Así que, y quiero decir con esto que ser demente interdicto no es lo mismo, deterioro cognitivo leve interdicto no es lo mismo. Yo diría que, muy generalizando, que los pacientes con una demencia catalogada como una demencia moderada a severa, uno está seguro que el paciente va a ser interdicto sí o sí. ¿Mm? Y en los casos, Gracias. por ejemplo, con el tema de los cuidadores, ¿cierto? Que ahora está como ¿Mm? muy ¿Mm? presente, vigente. ¿Mm? eh, al no poder cuidar a un adulto mayor, ¿cierto? Eh, ¿En qué momento se puede, digamos, puede ser legal o, o de alguna cierta forma positivo de determinar que hay que ponerlo en un asilo? O Lo sea, que estamos, claro, ahí mira, claro, ahí se pone, por ejemplo, un caso, por ejemplo, un paciente, no sé, un paciente oncológico que está grave y a lo mejor cognitivamente todavía está sano. Ahí en realidad lo que prima aquí, lo que estamos hablando con el PAMI, en el fondo, ahí hay que darle una vuelta y es el bien mayor finalmente del paciente. ¿Para dónde ya, va el paciente? Pues con los mejores cuidados, porque tú puedes, o sea, yo mismo puedo decir acá, por ejemplo, ya tengo un cáncer. Ya tengo un cáncer. Tengo un cáncer pulmonar y si no me voy al hospital y me voy a hospitalizar y me dan oxígeno por 10 horas, me voy a morir. Incluso sí, ahí, por ejemplo, el Estado me podría decir, no, sabes que tú no tienes derecho a eso y te puede ordenar porque te va a hacer un beneficio. Aquí voy, que aquí finalmente el tema del beneficio, tienes que dar una vuelta aquí, el beneficio del paciente. Pero aquí también entra el otro tema, el tema de la autonomía. Obviamente es un tema re importante, que si yo, por ejemplo, yo digo, tengo un paciente con 45 años, que me ha pasado, no a mí directamente, derivado, tengo un cáncer terminal, y yo quiero estar con mi familia, no quiero hacer una opción. sí, ¿Qué le va a decir ese paciente? Tú sabes que médicamente ese paciente a lo mejor va a tener una expectativa de vida, a lo mejor 6 meses, 2 años, si tú le das un buen tratamiento, pero el paciente no quiere. sí. Aunque tú sabes que médicamente le podrías dar a lo mejor una mejor calidad de vida, pero el paciente no quiere. Y él está, probablemente en estos casos está en todo su derecho. Es un tema complejo, pero yo diría que siempre el bienestar del paciente prima por sobre todo. Y tiene que mucho hacer con los cuidados. ¿Ah? Si en una familia yo no le voy a dar los cuidados en la casa, ya mejor hay que internarlo, hospitalizarlo, lo que sea, probablemente esa es la mejor alternativa. Pero no es la última palabra. Eso, ¿cómo, digamos, cómo se avala en términos, digamos, la salud o las condiciones mentales? eh, Hay que presentar una serie de documentos médicos, es como, o basta con que se decida, por ejemplo, una familia y decir, no, vamos a ponerte en un asilo. Es que conozco casos, eh, Ya. así como tú decías, o sea, es transversal a todos los sectores sociales y etcétera. Entonces, de Mira, repente mira, para hay que términos se prácticos, vulneran mucho los derechos de... eso, mira, para términos prácticos, o lo que me pasa a mí, por ejemplo, si tú tienes un paciente que está con demencia y efectivamente la familia tiene que tomar, para hacer trámites, lo clásico para vender Mm, propiedades, ¿no es cierto? Para esta cosa, quieren hacer cosas. mm, Claro, ahí necesitarías el papel. Mira, habitualmente aquí en Chile son varios los papeles del psiquiatra, del neurólogo y del geriatra. Son esos tres profesionales que te mm. pueden dar el papel y dicen, "Sabes que este paciente está demente", y entonces van a la notaría y no se quieren comprar la casa, y viene el apoderado, no sé, un tema legal que yo tampoco me manejo 100%, pero Disculpa, explicarte disculpa, lo que pero hago yo. ahí ¿Mm? con todo lo que tú estás señalando, perdón que la ¿Ya? interrupción, pero con todo No, eso, para dale. seguir el mismo hilo, con eso se hace la presentación para efectos de realizar la Eh, interdicción. Sin la ya, interdicción, que es un juicio, no se puede generar ningún tipo de acto en representación de la persona de mayor la persona. o de la persona que se quiera declarar interdicta. Con Gracias, todo Pam. lo que estás señalando tú. Ya, Gracias. Claro. Porque a mí nosotros somos la primera etapa, como dice la PAMI. Exacto. Sí, claro, yo lo hago el certificado, pero como digo, finalmente para la interdicción es un término legal.
Sí. que es la finalización de todo el proceso para atrás. Exacto, yo voy al tribunal en Gracias, Pame. representación de Verónica y digo que X persona, que Verónica quiere que se declare interdicta y le pido a Ujú. Cristian Neira que me informe sobre todas las situaciones de esa persona y con esos documentos yo le digo al tribunal, mire, don Cristian Neira me está Está señalando que esta diciendo, persona tiene todas estas cuestiones y que es imposible que él pueda manifestar su voluntad. Y el Ya. tribunal toma conocimiento con esos informes, con psiquiatras, psicólogos, neurólogos, con testigos, etcétera, y con eso el tribunal es quien sentencia y en esa sentencia declara que la persona es interdicta y que Verónica va a quedar a cargo de la custodia de sus bienes y va a poder realizar todos los actos pertinentes. Ese es gracias, el Pame. hilo. ¿Viste cómo se Ya. aprende siempre? Gracias, Pame. ¿Viste? ¿Te has dado cuenta que no somos nada sin el otro? Interesante eso. Perdón, Interesante. ¿Sí o no? perdón, Pamela, y recuerda que Gracias, aún Pame. así, disculpen, solo para complementar, y aún así, esta persona apoderada o curadora tiene que pedir autorización al tribunal para poder hacer uso luego de, por ejemplo, una transferencia de algún Ah, tipo de bien. Claro. Tiene que dar cuenta a los gracias. otros ¿Al herederos tribunal? también de las Sí. acciones. Ya, ya. No hay Sí, todo un tema. Mira qué interesante. efectivamente. Oye, me pareció súper interesante lo que dijiste en relación al tema de una persona con cáncer de Gracias. 45 años y una persona mayor. Qué interesante cómo a la persona de 45 años le vamos a respetar su voluntad y a Mm, la persona mayor vamos a tender a minimizar su a ver, voluntad. a mí me Solo pasa, como claro. comentario. Sí. Sí. Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que ahí el tema cognitivo se te hace y uno piensa en realidad, claro, pero ahí en realidad lo que uno tendría que hacer si cognitivamente el paciente está sano, un paciente cognitivo, a ver, mira, está interesante esto que tú sabes que la condición de persona, Pame, lo da el cerebro. La condición de persona es la muerte cerebral, de hecho, la muerte de la persona es la muerte del cerebro. Entonces, por eso es tan importante sobre el fondo del órgano que estamos trabajando. Cuando tú mueres, por ejemplo, de la condición, o sea, mejor que yo, la condición de persona como tal, te mueres, es una muerte cerebral. Entonces, por eso es tan importante eso. Y desde el punto de vista cognitivo, Pame, lo que estamos hablando, desde el punto de vista cognitivo, el adulto mayor debe ser tratado como cualquier otra persona. Sí, por eso te digo que uno tiene lamentablemente en este mundo, sobre todo nosotros tercermundistas, adulto mayor, el pobrecito, no, este caso uno, según la imaginación, adulto mayor, uno se imagina un viejito con casi un bastoncito caminando. Claro. Oye, un adulto mayor se puede estar tirando en parapente, puede estar haciendo mil cuestiones igual que uno, pero uno tiende a asimilar eso porque somos, insisto, tenemos una mirada tercermundista de nosotros mismos. Exactamente, sí. María Inés quería hacer una consulta. No, Pame, yo quería comentar que la tarde estábamos hablando el tema con la María Angélica, que en las municipalidades que hacen cosas para los adultos mayores, pero los infantilizan. Le dice, Totalmente. juguemos con el globito, inflemos el globito, aplaudamos. ¡Oh, qué vergüenza, qué pánico, qué miedo, por Dios, la dignidad de la persona! Y hay gente que es tan valorable como uno, o sea, tienen experiencia, conocimiento, miles de cosas y lo infantilizan y los van dejando en peores condiciones porque no lo dejan opinar, no los dejan ocupar el cerebro, no sé, Lo que Es estamos terrible. conversando recién. Y asimismo lo que incentivan a hacerlos más vulnerables aún, Sí, porque pues, he conocido casos de todo tipo de instancias en que se vuelve tan vulnerable la persona mayor, en este caso, que como que deja que los demás tomen decisiones. He así. conocido un caso de acá de Santiago, y la persona aceptó porque en realidad sabía que no podían cuidarla porque ella ya no podía movilizarse porque tenía un problema en la pierna, digamos, por artrosis, no me acuerdo qué situación tenía, pero ella mentalmente es súper Bien, súper consciente y muy bien, y coherente todo,
y como no podían cuidarla acá en Santiago, su hijo, tenía un único hijo con su pareja, buscaron un asilo, pero en Copiapó. Oh, Y allá, porque allá había familias que la podían ir a ver o ah, visitar, que ya. eran parientes de su nuera, y eran parientes primos, lejanos, qué sé yo, y que podían irla a ver de vez en cuando a ¿En cuándo? Copiapó. Claro, entonces hicimos una red para poder tratar de llamarla de vez en cuando, qué sé yo, cuando nos enteramos que esta persona estaba. Y ella decía, no, es que yo no sé de esas cosas, entonces yo por eso, y para no molestar a mi hijo, Mm, porque, no sé, ¿me entiendes? Así como que son cosas que son se minimiza, desgarradoras. claro, Claro, se minimiza. claro. Ay, señor. ¿Sí? Bueno, Oye, en el chat hay una, socialmente es muy minimizada la persona mayor. ¿Qué hacemos con ellos para que firmen documento en notaría después de los 75 años? No les permiten firmar sin un documento Así médico. es, claro, Seguiremos, ahí van, tienen que ir al neurólogo. A mí me pasa, exacto. de hecho, la semana pasada creo que firmé como 3 documentos. Es una señora así, bacán, doctor, manejada, todo, doctor, mire, necesito el documento y uno nada, le das el documento. Bueno, Mm. para manejar también, también es otro tema, ¿eh? El adulto mayor y la conducción. Ahí es otro tema también que me toca, está como de moda, Sí. Sí, ¿eh? pero aquí El yo manejar. siento que tenemos un montón de temas y que son súper atingentes y que debiésemos efectivamente no solamente trabajarlo desde una línea, sino que, por ejemplo, en este caso contigo, porque, por ejemplo, existen muchas situaciones de, o sea, si es que nosotros le hablamos de interdicción a una persona con discapacidad, olvídate, nos vuela los sesos, o sea, ni una posibilidad. La interdicción es declarar a una persona no capaz. Entonces es muy fuerte y estamos en Mm, contra de lo que la convención, tanto de las personas mm, mayores como de las personas con discapacidad, establecen. Por lo tanto, es muy complejo. Ahora, versus personas que lamentablemente abusan de las personas mayores, los llevan a una notaría y les hacen transferencia de todos sus bienes, de sus mm, pocos bienes, de lo único que tienen, y que a consecuencia de aquello, finalmente en notaría les están pidiendo este documento mm. para ellos asegurarse De de que no no, estar haciendo ningún tipo de acto que vaya en contra de la persona mayor. Entonces, por un lado, quieren asegurarse de la persona mayor y por otro lado lo están sí, yendo en contra de es su que, dignidad sí, absolutamente. es que, ¿sabes lo que Entonces, pasa para mí? Que mira, bueno, aunque hago una ley perfecta, ¿sabes lo que pasa? Que lo del humano es, mira, a mí me tocó ver de una red, esto fue en Punta Arenas, encontraron, había un viejito que yo veía en estos bacalis que con muchas lucas le apareció un sobrino. Jamás en la vida, nada. Oye, y reclamaba y dijo que era no sé qué familiar. Entonces, y hablé con un abogado para mí y me decía que era una red. Hay una red de gente que se dedica a ver los adultos mayores que tienen lucas y que no tienen nada y se hacen pasar por familiares. Y empiezan a molestar. Entonces, como te digo, lamentablemente es así, por la naturaleza humana es así. O sea, imagínate el grado de perversión, horrible. Y aunque, mira, tú hubieras sido, ¿verdad? Un sobrino, ¿qué te venía a aparecer ahora después de cuánto tiempo? Y me tocó ver ese caso, y era no, que esto estaba súper sano, lo querían declarar, él dijo, no, mi tío, ¿sabes que fue una cuestión? Y mira, y todo fue por la plata, todo fue por la plata. Así como digo, lamentablemente, Pame, aunque uno tenga una ley perfecta o si van Aquí a se haber quedan. gente mala detrás, Ya, aquí. sí, bueno, Aquí eso se es lo que quedan. también Aquí. nosotros queremos aportar y Ya. Ahí. modificar en términos de cambio de conciencia, como tú muy bien dices. Pónganse ahí. Se viene un mundo Ya. de personas mayores y ya en Europa, como también lo has mencionado, la cosa está cambiando. En China, que yo también lo he comentado, que mi hijo está viviendo allá, trabajando, qué en la bacán. visión es absolutamente distinta, etcétera. Entonces, claro, acá también tenemos que empezar a entender que las personas mayores Cuido. son las personas que la van a llevar en muy poco Cuido. tiempo, ya, porque vamos a ser muchas. O sea, ya
Vamos los- todos para allá. exacto, y los Ujú. nacimientos están siendo cada vez menos en Menos. comparación Sí. con la población que vamos a ser personas mayores. Entonces es todo un mundo, todo un cambio de paradigma y bueno, no sé si es que hay más preguntas, pero por la hora llevamos hora y media con esta Se gran pasó persona, volando. gran amigo, gran profesional. Me encanta porque siento que trae la neurociencia a lo práctico y se entiende, cosa que no siempre pasa. No, Gracias. Que, Se No, gracias a agradece, usted. ¿ah? Se agradece ese lenguaje para nosotros, ¿ya? No un lenguaje, no un tecnicismo, sino que un lenguaje que efectivamente es muy fácil de poder digerir en temas tan complejos como estos. No, gracias. Y Mira, yo siempre digo, uno siempre aprende acá, así que muchas gracias. mira, yo solamente quiero ponerlos en alerta en relación a lo que acaban de comentar en el fondo de este aprovechamiento y de este sobrino que apareció como de la nada. perdón, disculpa María Angélica. María Inés, ¿puedes silenciar tú? Porque si no, no se escucha, perdona. Gracias, Ok. gracias. Dele, En diga. relación a este sobrino que apareció como de la nada para hacerse cargo de los bienes de este adulto mayor. Anda por WhatsApp anda un mensaje que le llegó a mi sobrino, por eso lo comento, de una persona que te dice, mira, la verdad es que por coincidencia de los apellidos, yo te ubico a ti, qué sé yo, porque hay un tío tuyo que se llama no sé cuánto, que es del otro lado del mundo, que acaba de fallecer, entonces no hay familiares directos, qué sé yo, y tienes una herencia, y te manden un link en el fondo para que tú pinches y puedas saber más para que puedas seguir con el trámite del cobro de esta herencia, ¿ya? Entonces, si uno lo lee así en forma muy rápida, digamos, y no está como alerta, fácilmente vas a caer en eso, ¿ya? Vas a pinchar este link y te van a robar todos los datos y todo, pero es una modalidad en el fondo que están usando en este minuto en relación a las herencias de los adultos mayores que viven en otro lado del mundo, digamos, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Gracias. Ajá. Horrible. Que nos enteramos nosotros, por mi sobrino, nos enteramos que Mira. había un pariente en otro lado del mundo que había fallecido, que ella era millonario y que no nos No, habíamos enterado. la plata fácil nunca es verdad. Claro, Sí, claro, la claro. fácil nunca es verdad. Sí. Exacto. Bueno, Cristian, agradecida. Sé que en nombre de todas las personas que estamos aquí, infinitamente agradecida una vez más. Gran persona, gran profesional y gran amigo en la actualidad. De verdad, gracias. No, un abrazo, Pame, para ti y gracias. Y como Muchas siempre digo, gracias. aquí aprendiendo siempre. Si esta cuestión, lo lindo del conocimiento que uno nunca para de aprender. Siempre hay cosas Así nuevas es. que ver, siempre. Sí. Muchas gracias. Oye, un abrazo a todas. Un Muchas abrazo. gracias. Un Muchas abrazo gracias. gigante gracias. cada Muy uno. amable, muy generoso. Que estén Gracias. muy bien. Muchísimas Nos vemos gracias. el jueves, entonces, subsiguiente. Nos vemos el jueves siguiente. Que estén Abrazos. súper. Chao. Gracias, Cuídense. Cristian. Muchas gracias, fantástico. Buenas Chao, noches. nos Muchas vemos. gracias a Gracias. todos. Chiquilla, nos vemos. Gracias. Chao.